Porque una sola vida no es suficiente, entre tazas de café y copas de vino, enfrentamos la realidad a fuerza de letras, viviendo un libro a la vez. ¿Nos acompañas? Hablamos de la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo. Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno fue un escritor, guionista y fotógrafo mexicano, perteneciente a la generación del 52. Es considerado uno de los escritores hispanoamericanos más importantes del siglo XX. Su reputación se asienta en dos de sus obras narrativas, el libro de cuentos El llano en llamas, publicado en 1953, y su novela Pedro Páramo, publicada en 1955. En sus obras se presenta una combinación de realidad y fantasía, cuya acción se desarrolla en escenarios rurales y posteriores a la Revolución Mexicana. Caracterizado como una leyenda de México, Rulfo se le conocía como un individuo introvertido, tímido y enigmático. Era silencioso, realista, celoso de su intimidad, crítico y creativo. Sus historias evidencian los aportes a la literatura hispanoamericana y mundial. En ellas muestra tradiciones cristianas e indígenas, presentando diversas situaciones socioeconómicas de pueblos con carencias, falta de oportunidades, soledad, guerra, relación entre la naturaleza y el hombre, formas de composición humana, ejemplos de relaciones entre el hombre y el mundo, realidades concretas y medioambientales. Sus personajes representan y reflejan la tipicidad del lugar con sus grandes problemas socioculturales, enhebrados con un mundo quimérico. La obra de Rulfo, y sobre todo Pedro Páramo, es el parteaguas de la literatura mexicana, que marca el fin de la novela revolucionaria, lo que permitió las experimentaciones narrativas, como es el caso de la narración de mediados del siglo XX en México, o los escritores posteriores pertenecientes al boom latinoamericano. En 1945, Rulfo publicó para la revista Pan de Guadalajara y la revista América de México el cuento Nos han dado la tierra. Establecido ya definitivamente en Ciudad de México en 1946, publicó su cuento Macario y en 1947 su cuento Es que somos muy pobres. En 1948 publicó La cuesta de las comadres y en 1950 Talpa y El llano en llamas. En 1951 la revista América publicó su cuento Diles que no me maten. 2 años más tarde, en 1953, Rulfo publicó el libro de cuentos El llano en llamas en la colección Letras Mexicanas del Fondo de Cultura Económica. Este incluía 15 relatos, de los cuales algunos ya habían sido editados previamente en distintas revistas. Entre 1952 y 1954, el escritor fue becario del Centro Mexicano de Escritores, en donde durante su segundo año como becado, concluyó y leyó fragmentos de su primera novela, Pedro Páramo. La misma había sido mencionada a su esposa Clara Angélica Aparicio Reyes entre febrero y marzo de 1947, afirmando Rulfo que tenía en mente publicarla y mencionándole un posible título. Entre septiembre de 1953 y 1954, Rulfo ya había entregado el manuscrito original de la novela al Fondo de Cultura Económica y había empezado a publicar adelantos de la misma en 3 revistas distintas de Ciudad de México, respectivamente Las Letras Patrias, Universidad de México y Lintel. En esta primera revista el título de la novela era Una estrella junto a la luna, en la segunda Los murmullos y en la tercera los fragmentos mostrados se encontraban bajo el título de Comala. Finalmente, Rulfo publicó Pedro Páramo en 1955. Esta fue un éxito en la carrera literaria del escritor y le valió numerosas reseñas positivas, entre otras por las revistas México en la Cultura y Universidad de México. El escritor Carlos Blanco Aguinaga publicó en la Revista Mexicana de Literatura, fundada por los también escritores Carlos Fuentes y Emanuel Carballo, tras la publicación de la obra, un texto en donde ya se empezó a hablar del estilo de Rulfo. Además, Carlos Fuentes publicó un corto ensayo de la novela
en la revista francesa L'Esprit de Lettres, y la misma ganó el mismo año de su publicación el premio Xavier Villaurrutia. La novela además fue muy estimada por autores como Jorge Luis Borges. Entre 1956 y 1958, Rulfo escribió su segunda novela, El Gallo de Oro. La misma sirvió como base de Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes para el guión de la película homónima de Roberto Gabaldón, estrenada en 1964. La novela no fue publicada sino hasta 1980, en una edición descuidada. La edición de 2010 corrigió muchos errores y actualmente existen traducciones de esta al alemán, italiano, francés y portugués. Una faceta poco conocida de Rulfo fue la de historiador. En este rubro, Rulfo escribió un libro acerca de la conquista y colonización de Nueva Galicia, hoy Jalisco. Este fue un libro poco conocido debido a que fue distribuido de manera gratuita entre los clientes de una compañía privada de Guadalajara. Rulfo además argumentaba que es necesario conocer nuestro pasado para trabajar en favor del lugar del que somos originarios. En marzo de 1974, durante un diálogo estudiantil en la Universidad Central de Venezuela, justificó el abandono de la escritura por la muerte de su tío Celerino, quien le practicaba todo. El tío Celerino insistió realmente y con él Rulfo recorrió muchos pueblos y escuchó sus historias, las cuales eran consideradas por él como fantasiosas. El escritor Enrique Vilas Matas, en su libro Bartlevi y compañía, describió esta justificación por parte de Rulfo como una de las más creativas que haya conocido. Para el escritor César Leante, Rulfo quiso evitar la repetición de evocar la crueldad y el dolor expresados en El Llano en Llamas y Pedro Páramo. Juan Rulfo falleció en Ciudad de México el 7 de enero de 1986. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse, y yo en plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de otro modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. Entonces, no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría. Y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo aún después, que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Todavía antes me había dicho, no vayas a pedirle nada, exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. El olvido en que nos tuvo, mi hijo, cóbraselo caro. Así lo haré, madre. Pero no pensé cumplir mi promesa hasta que ahora pronto comencé a llamarme y a llenarme de sueños, a darle vuelo a las ilusiones. Y de este modo se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza que era aquel señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi madre. Por eso vine a Comala. Era ese tiempo de la canícula, cuando el aire de agosto sopla caliente, envenenado por el olor podrido de las zanahorias. El camino subía y bajaba, sube o baja según se va o se viene. Pero el que va, sube. Para el que viene, baja. ¿Cómo dice usted que se llama el pueblo que se ve allá? Va. Comala, señor. ¿Está seguro de que es Comala? Seguro, señor. ¿Y por qué se ve esto tan triste? Son los tiempos, señor. Yo imaginaba ver aquello a través de los recuerdos de mi madre,
de su nostalgia, entre retazos de suspiros, siempre vivió ella suspirando por Comala, por el retorno, pero jamás volvió. Ahora yo vengo en su lugar, traigo los ojos con que ella miró estas cosas, porque me dio sus ojos para ver. Allí, pasando el pueblo, los colimates, la vista muy hermosa de una llanura verde, algo amarilla, por el maíz maduro. Desde ese lugar se ve el Comala, blanqueando la tierra, iluminándola durante la noche, y su voz era secreta, casi apagada, como si hablaba conmigo misma. Mi madre. ¿Y a qué va usted a Comala, si se puede saber? Oí que me preguntaban. Voy a ver a mi padre, contesté. Ah, dijo él, y volvimos al silencio. Y de esa manera te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Tertulia Literaria Papel Maché, un podcast dedicado a la difusión de la literatura desde la República Dominicana. Y como ustedes escucharon al principio del programa, en la voz de Fernando Iciano, la lectura de la parte inicial de la novela Pedro Páramo, del autor mexicano Juan Rulfo, de la cual vamos a hablar en este episodio de la Tertulia Literaria Papel Maché. Así que le damos la bienvenida a Fernando Iciano, un colaborador ya habitual de este podcast. Bienvenido, Iciano, ¿cómo te va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tal como ustedes pueden apreciar este podcast, les vamos a recomendar sentarse para que ustedes puedan disfrutar de la maravilla de esta gran novela de Pedro Páramo de Juan Rulfo. Pedro Páramo es considerado una obra maestra del realismo mágico y una influencia decisiva para autores como Gabriel García Márquez o Carlos Fuentes. Además, ha sido traducida a más de 30 idiomas y adaptada al cine y al teatro en varias ocasiones. ¿De qué trata Pedro Páramo? La novela narra el viaje de Juan Preciado a Comala, un pueblo abandonado y fantasmal donde busca a su padre Pedro Páramo, un cacique tiránico y despiadado que ha arruinado la vida de sus habitantes. A través de los recuerdos y los murmullos de los muertos, Juan Preciado va conociendo el pasado de su padre, su relación con su madre Dolores Preciado y con su gran amor Susana San Juan, y las consecuencias de sus acciones en el destino de Comala. Pedro Páramo es una novela breve pero intensa, que rompe con las convenciones narrativas tradicionales y crea un mundo propio donde se mezclan la realidad y la fantasía. El estilo de Rulfo se caracteriza por el uso del monólogo interior, el cambio constante de voces y tiempos verbales, la ausencia de descripciones detalladas y la presencia de un lenguaje poético y popular. La novela aborda temas universales como la muerte, la soledad, el amor, la violencia o la búsqueda de identidad. También utiliza símbolos poderosos como el pueblo de Comala como representación del infierno o del purgatorio, o el personaje de Pedro Páramo como encarnación del mal. La obra se inscribe en el contexto histórico y literario de México postrevolucionario. Rulfo refleja en sus páginas la realidad social y política del país tras la Revolución Mexicana entre 1910 y 1920, marcada por el caciquismo rural, la corrupción política, el conflicto religioso o la marginación indígena. Al mismo tiempo, Rulfo se inspira en la tradición oral mexicana para recrear las leyendas e historias populares que le contaban sus abuelos o que escuchaba en su infancia. Asimismo, Rulfo anticipa algunas características del realismo mágico, un movimiento literario que surge en Hispanoamérica en los años 60 y que combina elementos fantásticos con una visión crítica e irónica de la realidad. En este episodio vamos a analizar los aspectos más relevantes de Pedro Páramo, como su estructura narrativa, sus personajes, sus temas, sus símbolos, sus influencias y sus interpretaciones. También vamos a comparar la novela con otras obras similares o con algunas de sus adaptaciones cinematográficas o teatrales. Para ello nos apoyaremos en citas textuales y en opiniones de expertos o críticos literarios. Esperamos que disfruten de este programa y que les sirva para conocer mejor esta obra imprescindible de la literatura mexicana e hispanoamericana.
Empecemos por analizar la estructura narrativa de Pedro Páramo. La novela se compone de 68 fragmentos o escenas que no siguen un orden cronológico ni espacial. Estos fragmentos se alternan entre el presente y el pasado, entre Comala y otros lugares, entre la voz de Juan Preciado y la de otros personajes. El lector tiene que reconstruir la historia a partir de los indicios que va encontrando en el texto. Esta estructura fragmentaria y desordenada crea un orden de confusión y desconcierto, pero también intriga y sorpresa. Los personajes de Pedro Páramo son complejos y contradictorios. El protagonista es Juan Preciado, el hijo ilegítimo de Pedro Páramo, que viaja a Comala para cumplir el deseo de su madre moribunda, reclamar lo que le corresponde a su padre. Sin embargo, Juan Preciado no logra encontrar a su padre ni tampoco su lugar en el mundo. Su viaje se convierte en una pesadilla, donde solo se encuentra muerte y soledad. El otro personaje principal es Pedro Páramo, el cacique que domina Comala con mano de hierro. Pedro Páramo es un hombre cruel, ambicioso y violento, que ha cometido todo tipo de atrocidades para conseguir lo que quiere. Sin embargo, también es un hombre enamorado y obsesionado con Susana San Juan, la única mujer que no pudo tener. Su amor por Susana lo lleva a la locura y al vacío existencial. Los temas más importantes de Pedro Páramo son la muerte, la soledad, el amor y la violencia. La muerte está presente en toda la novela como una realidad inevitable e ineludible. Todos los personajes están muertos o mueren a lo largo de la historia. La novela muestra cómo la muerte afecta a los vivos y a los muertos, cómo se relaciona entre sí y cómo influyen en sus delirios. La soledad es otro tema recurrente en la obra. Los personajes viven solos o se sienten solos por diversas razones, por falta de amor, por abandono familiar, por marginación social o por culpa personal. El amor es otro tema central en Pedro Páramo. El amor puede ser una fuerza positiva que da sentido a la vida, o una fuerza negativa que genera sufrimiento y desesperación. La novela muestra diferentes tipos de amor: el amor filial, el amor maternal, el amor romántico, el amor platónico, el amor carnal, etc. Algunos personajes aman sinceramente, otros aman egoístamente, otros aman locamente. La violencia es otro tema que atraviesa toda la novela. La violencia puede ser física, verbal, psicológica o simbólica. La novela denuncia la violencia del caciquismo rural, la violencia del poder político, la violencia del fanatismo religioso, la violencia del machismo, etc. Algunos personajes ejercen violencia sobre otros, otros sufren la violencia ajena, otros se rebelan contra la violencia opresora. Los símbolos más destacados de Pedro Páramo son el pueblo de Comala y el personaje de Pedro Páramo. El pueblo de Comala representa el infierno o el purgatorio, donde los personajes deben de expiar sus pecados y esperar su salvación.
Es un lugar inhóspito, silencioso, vacío, donde solo hay polvo, calor y murmullos. El pueblo también simboliza el México post-revolucionario, un país devastado, corrupto y olvidado. El personaje de Pedro Páramo encarna el mal absoluto, el tirano sin escrúpulos, el pecador sin arrepentimiento. Es un hombre sin alma, sin corazón, sin esperanza. Pedro Páramo también representa al padre ausente, al padre autoritario, al padre culpable. Las influencias más evidentes de Pedro Páramo son la tradición oral y mexicana y el realismo mágico. La tradición oral mexicana se refleja en el uso de las leyendas e historias populares que Rulfo recoge en su infancia o de sus viajes por el campo. Estas historias sirven para crear un ambiente mágico, misterioso, donde lo sobrenatural se mezcla con lo cotidiano. El realismo mágico es un movimiento literario que surge en Hispanoamérica en los años 60 y que combina elementos fantásticos con una visión crítica e irónica de la realidad. Rulfo anticipa algunas características del realismo mágico, como la ruptura de la linealidad temporal, la fusión de lo real y lo imaginario, la presencia de lo maravilloso o la denuncia social. Las interpretaciones más frecuentes de Pedro Páramo son la crítica social, el caciquismo y el catolicismo, y la búsqueda de la identidad nacional. La novela critica el sistema caciquil que dominaba el campo mexicano tras la Revolución Mexicana y que se genera injusticia y desigualdad y violencia. La novela también critica el papel de la Iglesia Católica como cómplice del poder político y como fuente de fanatismo, hipocresía y represión. La novela plantea una búsqueda de identidad nacional a través del viaje de Juan Preciado a Comala. Juan Preciado representa el México moderno que intenta conocer su pasado para entender su presente y proyectar su futuro. Para terminar este desarrollo vamos a comparar a Pedro Páramo con otras obras similares o con algunas de las adaptaciones cinematográficas o teatrales. Otras obras similares a Pedro Páramo son 100 años de soledad, el colombiano Gabriel García Márquez, El llano en llamas, del propio Juan Rulfo, o Los detectives salvajes, del chileno Roberto Bolaño. Estas obras comparten algunos rasgos con Pedro Páramo, como el uso del realismo mágico, el retrato de la realidad en Latinoamérica, el tema de la soledad o la estructura fragmentaria. Algunas adaptaciones cinematográficas o teatrales de Pedro Páramo son la película homónima de México Campos Velo, estrenada en 1967, la obra teatral del español José María Rodríguez Méndez, estrenada en 1971, o el musical del argentino Ariel Ramírez, estrenado en 1981. Estas adaptaciones intentan recrear el mundo de Pedro Páramo con diferentes recursos artísticos, como la música, el color, el movimiento, etc. Algunas adaptaciones son más fieles al texto original que otras, pero todas tienen el mérito de disfrutar esta obra maestra de la literatura universal.
Páramo es una novela que ha sido objeto de numerosos análisis y críticas literarias. A continuación presentaremos a 3 críticos literarios que han analizado la novela y sus principales conclusiones sobre ella. El primer crítico literario es Octavio Paz, quien escribió un ensayo titulado Los hijos del Limo, en el que analiza la obra de Rulfo. Paz destaca la capacidad de Rulfo para crear una atmósfera de muerte y desolación en la novela, así como la forma en que la estructura de la obra refleja la experiencia del tiempo y la memoria. Paz también destaca la importancia de los temas de la muerte y la soledad en la obra, así como el papel de la tierra como un elemento recurrente en la narrativa. Otro crítico literario, Harold Bloom, en su libro El canon occidental, incluye a Pedro Páramo como una de las obras literarias más importantes de la literatura universal. Bloom destaca la influencia de la novela en la literatura latinoamericana posterior, especialmente en el llamado boom latinoamericano. Bloom también destaca la capacidad de Rulfo para crear personajes complejos y emotivos, así como la habilidad del autor para fusionar la realidad y la fantasía en su narrativa. Carlos Fuentes es otro de los críticos literarios que han analizado la novela. En su ensayo La nueva novela hispanoamericana destaca la importancia de Pedro Páramo como una obra que rompe con los moldes tradicionales de la narrativa latinoamericana. Fuentes destaca la estructura fragmentada de la novela y su capacidad para crear una atmósfera de ambigüedad e incertidumbre en la narrativa. También destaca la importancia de la obra en la creación del género literario conocido como realismo mágico. Y bien amigos, ya llegamos al final de este episodio de Tetura Literaria Papel Maché, en el que hemos hablado de la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo, y le agradecemos que nos hayan acompañado en este tiempo, y agradecemos a la vez a Fernando Iciano, que nos ha acompañado en este episodio. Iciano, no sé si tú quieras decir algo sobre la novela, qué te pareció Pedro Páramo, ¿cuáles son tus impresiones sobre esa obra de Juan Rulfo? Bueno, realmente es una obra encantadora. Yo invito a los lectores a disfrutar de la frescura de esa novela, porque es una novela que te conecta con un ambiente mágico religioso, y es una novela prácticamente corta, con episodios estrechamente cargados de emociones. Les recomendamos a todos los lectores a darse ese chapuzón con esa lectura de la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo. Cuando yo era estudiante del bachiller, la había leído, pero después de ahí yo no sé cuántas veces, conjuntamente con otra novela que en un momento determinado también se la vamos a presentar, que es la novela Los Miserables de Víctor Hugo. Pero esta novela tiene una especialidad, que es una novela que cuando tú la coges no puedes soltar. Así que felicidades a Edward, que está llevando todas estas propuestas importantes al mundo literario, y le deseamos que ustedes inmediatamente tengan en las manos ese libro, ustedes lo puedan disfrutar y leerlo con placer. Gracias. Y así concluye una entrega más de Tetura Literaria Papel Maché. Agradecemos que nos hayas acompañado y te esperamos en el próximo episodio para seguir viviendo un libro a la vez.